Hola, buenas tardes, compañeros y tutora. Me presento, yo soy Víctor Ramón Vargas Salazar y en esta oportunidad para el curso de Sociología de la Educación voy a estar defendiendo la actividad correspondiente a la fase uno, a la fase inicial de este curso. ¿Ok? Comenzamos primero definiendo qué es la sociología de la educación. Y no es más que la rama de la sociología que estudia especulativamente con fin de dar una explicación, la influencia del entorno social en los medios educativos y la función social de la educación en la interacción constante utilizando teorías e investigaciones sociológicas. Por otro lado, la sociología de la educación es una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Ha sido cultivada por los sociólogos que han tenido un interés creciente por la educación y por los pedagogos que han pasado de recurrir casi exclusivamente a la psicología, a un equilibrio entre esta y la sociología que podría ayudarnos a cambiar de parecer de la vida. A lo largo del video estaremos viendo algunos intérpretes, autores y sociólogos históricos que han marcado precedentes en la historia de la sociología en la educación. Bien. La primera pregunta es: ¿cuál es el campo de acción que tiene el sociólogo en el marco de la distinción que se nos hace sobre educación y escolarización? Pues el sociólogo, en el contexto de educación y escolarización, tiene como campo de acción el análisis de cómo las políticas y prácticas educativas impactan diferentes estratos sociales. Según Gómez, el sociólogo estudia cómo estas prácticas pueden perpetuar o reducir las desigualdades sociales, proponiendo alternativas para una educación más equitativa y accesible. Además, el sociólogo examina las interacciones entre actores dentro de las instituciones educativas, evaluando cómo estas relaciones influyen en los resultados educativos. El campo de acción del sociólogo en la distinción entre educación y escolarización es amplio y multifacético, ya que aborda la educación como un proceso integral que trasciende la mera instrucción formal, mientras que la educación comprende un proceso de socialización más amplio y abarca aspectos culturales, políticos y económicos. Para Thorstein Bunde-Berlen, la escolarización se refiere al sistema institucionalizado de transmisión de conocimientos dentro de las escuelas y otras instituciones educativas. Para Max Weber, el sociólogo examina cómo la escolarización en su función institucional puede perpetuar desigualdades sociales a través de mecanismos como la segregación escolar, la estratificación por clases sociales y el acceso desigual a los recursos educativos. Por lo tanto, un campo de acción clave para el sociólogo es el análisis de estas dinámicas y la evaluación crítica de cómo las políticas educativas pueden mitigar o exacerbar estas desigualdades. El sociólogo Karl Mannheim eh, destacó que el sociólogo se enfoca en las interacciones dentro de las instituciones educativas, investigando cómo las relaciones entre docentes, estudiantes, administradores y la comunidad influyen en los resultados educativos. Estas interacciones pueden revelar patrones de exclusión o inclusión que afectan el acceso y la calidad de la educación. Otro aspecto importante del campo de acción del sociólogo, es el estudio de los efectos a largo plazo de la escolarización en la movilidad social y en la reproducción de la cultura dominante. El sociólogo evalúa cómo las experiencias escolares preparan a los individuos para su participación en la sociedad y cómo las diferencias en estas experiencias pueden resultar en desigualdades persistentes. En palabras de uno de los sociólogos más recientes, Pierre Bourdieu, dice que el sociólogo también explora alternativas y propuestas para reformar los sistemas educativos de manera que se promueva una educación más equitativa e inclusiva. Esto implica no solo un análisis de las políticas existentes, sino también la elaboración de recomendaciones basadas en estudios empíricos para mejorar el acceso, la calidad y la relevancia de la educación en todos los niveles. Hablemos un poco de las características que posee la sociología de la educación. Esta se caracteriza por, principalmente, ser una sociología especial. Es decir, es una de las ciencias sociológicas, como también la sociología de la familia, la sociología del trabajo, la sociología de la religión, que se ocupan de algunos de los aspectos concretos de lo social, en este caso, la educación. Y en este sentido es una rama de la sociología general, coordinada con las otras sociologías especiales mencionadas. Eh,
En segundo lugar, ser una ciencia de la educación, en tanto que tiene como objeto de estudio la educación, valga la redundancia. Esto no significa que sea una ciencia pedagógica, ni que pertenezca a la pedagogía, sino que es una ciencia sociológica que pertenece a la sociología. Y la sociología de la educación busca plantear el fenómeno educativo, explicarlo como hecho social que es. Además, explica el fenómeno educativo desde el punto de vista sociológico y no desde lo educativo o pedagógico. Y C, ser una disciplina explicativa y descriptiva. Esencialmente, frente a otras que pretenden o tienen por objetivo principalmente intervenir en el proceso educativo. Esta afirmación, que opone a la sociología de la educación, a las didácticas y a la psicología de la educación, no quita que la sociología de la educación posea un carácter provocador y crítico que provoque y oriente con sus resultados cambios y transformaciones, no solo educativos, sino también sociales. Los objetivos y las funciones que posee la sociología de la educación, principalmente el interés sociológico por la educación, reside en sus características como institución que constituye identidades y posiciones sociales que condicionan la forma en que los individuos viven en sociedad, sus actitudes y formas de interacción, así como sus oportunidades vitales. Cuando hablamos de sociología de la educación, también lo podemos definir como macrosocial o microsocial. La macrosocial refiere a la sociedad global, a las relaciones entre el sistema escolar y la estructura económica, la estratificación social y la organización del poder político, las instituciones familiares y las religiosas, entre otros aspectos de la estructura social. Y por su parte, la microsocial refiere a las relaciones en el aula, a la estructura y funcionamiento de los grupos que conforman el contexto escolar, es decir, dentro de una institución educativa. Ya para concluir, la sociología de la educación busca explicar lo educativo como una institución que, por un lado, satisface la necesidad social de la reproducción del grupo a través de mantener y reforzar pautas, roles y relaciones. Y, por otro lado, como organización que posee modos de inculcar los valores del grupo que conforman la conciencia colectiva y orientan el consenso, disenso sociales. Estas fueron las referencias que se utilizaron para la realización de eh, la exposición. Y bueno, muchísimas gracias por ver. Se despide de ustedes Víctor Ramón Vargas Salazar. Será hasta una próxima. Bye bye.